piden que empiece el concurso para cubrir el cargo de la jueza Ana María Figueroa con una nueva persona. Y para hablar un poco de esto estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Zaneta, miembro del Colegio de Abogados de la Capital Federal y ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Lucía Genovesi y Uriel Friedman te saludan. ¿Qué haces? ¿Cómo estás vos? Buenos días. Muy buenos días, gracias por atendernos Juan Pablo. Eh, Contanos un poco por qué crees que es urgente llamar a este concurso. Bueno, porque, a ver, en principio todas las causas, cada vez que se constituye la vacancia de un juzgado, es urgente empezar el trámite, porque la historia nos demuestra que es un trámite engorroso y que lleva mucho tiempo. El día que la doctora Figueroa cumplió 75 años, dejó de ser jueza, porque así lo dice la Constitución Nacional. De hecho, la Corte... hubo un par de reuniones de la sala de casación y la Corte bajó el martillo y nos dijo a todos lo que decía la Constitución y que había que obedecerla, con lo cual la doctora Figueroa dejó de ser jueza el día que cumplió 75 años y hay que iniciar un concurso para cubrir ese cargo, que desde luego no va a ser inmediato porque, bueno, nada, lleva su tiempo nombrar un juez. Pero hay que empezar cuanto antes. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. De los 55 cargos de jueces de todas las instancias de Comodoro Pi, el 25,4% están vacantes, ¿esto es correcto? No tengo bien ese dato, pero sí te puedo decir que sobre 1.005, 1.002 jueces federales en la Argentina, hay 220 y algo que están vacantes. ¿Y Hay por casi qué? un 27, 25% de vacancias en la justicia nacional y federal. ¿Y por qué se da esto? Bueno, se da porque el proceso es un proceso complejo y después la política mete la cola, pero digo, ¿cómo es un trámite normal para nombrar un juez o jueza? Se abre una vacante, se llama un concurso. El Consejo de la Magistratura, que es el trámite más engorroso, pues el que tiene que armar un concurso de antecedentes, de oposición, corregirlo, ponerse de acuerdo, es el que más tiempo debería de tener. Un año y medio con toda la furia. Sí. Después de esa terna, el Poder Ejecutivo tiene que elegir uno. Bueno, no es tan difícil. Vos tenés tres, tenés que elegir uno. ¿Cuánto te puede llevar eso? Y después el Senado, de uno que manda el Poder Ejecutivo, le tienen que dar acuerdo el Senado, que tiene que investigar si ese señor o señora que pasó el filtro del Consejo de la Magistratura, que el presidente de la Nación decidió mandarle de acuerdo, cumple con los requisitos que el Senado tiene que dar. Bueno, y eso tendría que ser un trámite también sencillo, porque es sobre uno. Pero bueno, eso no suele no suceder. Se estanca a veces por cuestiones políticas o de mayorías el Consejo de la Magistratura, entonces tiene largos periodos de inactividad porque no se logran conseguir consensos. El Poder Ejecutivo, lo que es inexplicable, por internas propias, a veces tarda más de lo necesario. Recuerden que Alberto Fernández, cuando asumió la presidencia, retiró pliegos que había mandado Macri, que hacían 2 o 3 meses que estaban en el Senado. Y todavía no los devolvió, muchos de ellos. Claro. De hecho, hay ahora hay algunos que están por ser tratados que son de esa tanda. Bueno, 4 años para elegir uno de 3, bueno, es raro. Y bueno, y después el Senado a veces se traba, no consiguen. Pero bueno, el sistema intenta garantizar que el que llegue a ser juez sea una persona idónea, independiente, que sepa de derecho y que pueda prestar un servicio adecuado de justicia. Lo que hay que ver es bueno, una parte del sistema político que estamos teniendo es el problema para ponerse de acuerdo y hacer las cosas que hay que hacer. Porque, a ver, yo te puedo entender que que ponerse de acuerdo en elegir el sucesor de Bonadío
por las causas que se llevan en ese tribunal, puede ser un proceso complicado que mueve el amperímetro de la política argentina. Ahora, los juzgados del trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, los jueces de familia, esto no tiene lógica. Eso tendrán... Ninguno tiene lógica, pero digo, uno entiendo por la complejidad de los casos que hay dando vueltas, pero después la justicia normal, donde están los problemas que a la gente le interesa, esos tampoco salen en tiempo y forma. Alejandro Slokar fue sorteado para subrogar la vacante de Figueroa. Ahora, él al mismo tiempo sigue desempeñándose en la Sala 2. ¿Cómo hace para cubrir ambos puestos? Bueno, ese es el problema de la justicia, donde funciona con jueces subrogantes cuando hacen falta. Y bueno, es así, tendrá que tener más trabajo, le van a pagar por subrogar, con lo cual le va a tener que dedicar más horas a este tiempo y tendrá que, bueno, funciona así, por eso la lentitud de los juzgados, claro, y la lentitud de la sentencia. Cuando un juez, no es el caso de Slokar, porque no conozco bien cómo funciona su vocalía, pero digo, cuando un juzgado anda más o menos, y encima ese juez subroga el de al lado, lo que hace es que anden mal los dos juzgados. Entonces, ¿qué va a hacer? Se van a ralentizar las causas que llevan en esa sala, y esa es la situación general de la justicia. O sea, se va como agravando cada vez más esta cuestión de la lentitud, por lo que decís. Y bueno, sí, las ventanas donde se ponen de acuerdo y se nombran jueces cada vez son menores. Bueno, sí, me parece que es una tarea pendiente para quien le toque gobernar la Argentina el año que viene. No creo que esto se solucione en medio de una campaña electoral o en una transición. Aún si fuese del mismo signo político, con lo cual me imagino que esto es una tarea pendiente para el gobierno que viene, intentar ponerle un cauce a esta situación y tomarse en serio los problemas de la justicia, pero no de la justicia federal, donde están, digo, no solo de la justicia federal donde están los problemas que le importan al poder, sino de la justicia donde están los problemas que le importan a las personas. Claro. Te hago la última y ya te libero. Hace una semana más o menos, Ana María Figueroa dijo que esto se lo hicieron por ser mujer, y que hay un montón de colegas que todavía a los que les tiran el mandato y le aceptan la extensión, y que ella no tuvo ningún derecho de defensa. ¿Cómo ves estas declaraciones? Y eso me parece que es bueno, nada, me parece que es un comentario que no tiene ni pie ni cabeza. Digo, la Constitución es clarita. Los jueces dejan de ser jueces a los 75 años, salvo que el Senado les dé un nuevo acuerdo. ¿El Senado les dio un nuevo acuerdo? No. Bueno, dejó de ser jueza el día que cumplió años. Ella tendría que haber, o quienes querían que siguiese siendo jueza, tendrían que haber mandado el pliego antes, tendrían que haber conseguido los acuerdos antes. Que el bloque del kirchnerismo se haya peleado y que 4 senadores se hayan ido del bloque no es un problema ni de género, ni de doble vara, de nada, es un problema que de índole política de otra naturaleza. Ella podría haber iniciado un amparo o una declaración de certeza de constitucionalidad. Nadie la tenía que escuchar porque no había nada para ser escuchado. Bien. Se cumplió, digamos, es un requisito, sos juez hasta acá y listo. Entonces, si vos no hiciste nada para evitarlo, no hay nada que escucharte. Porque iba a decir, no, el trámite está en el Senado, no, ese trámite tendría que haber terminado antes de que cumpliera los 75 años. Juan Pablo, ¿cómo fue el caso del juez Fait, que, si no me equivoco, estuvo hasta los 97 años en la Corte? Sí, primero, Fait inició un juicio, una acción declarativa de certeza de constitucionalidad muchísimo tiempo antes de cumplir los 75 años. Su argumento había sido que él había sido nombrado juez de la Corte en la Constitución anterior, que no tenía esta limitante. Bueno, la Corte, la justicia en aquel momento le dio la razón
a FAI. Ahora, el caso de... Bueno, pero después, con una composición distinta de la Corte, muy parecida a la que tiene hoy, está el caso Schifrin, donde cambió de opinión y dice que a los 75 años no son más juez. Con lo cual, ese señor era varón y hace mucho tiempo que la Corte decidió eso. Ahora, Figueroa, si la memoria no me falla, fue designada jueza en el 2011, 2010, con lo cual juró por esta Constitución, así que no podía invocar lo mismo que había invocado FAI. Así que, pero ella no hizo juicio. Si ella hubiese hecho juicio y sin haberla oído hubiesen decidido en el marco de un proceso judicial, bueno, lo que dice tendría alguna razón de ser. Pero ella no inició ningún juicio. Hay un escándalo porque una jueza pide licencia diciendo que va a seguir siendo jueza pero que no firma sentencia. ¿Qué es un juez que no firma sentencia? No es nada. A la espera de, bueno, la casación no se puso de acuerdo, salió en todos los diarios que eso era un escándalo, y la Corte bajó el martillo, dijo, bueno, miren, cuando se cumple 75 años, se acabó. O sea, nada, le dijo a la jueza, a la Cámara de Casación y a los argentinos que lean la Constitución y que la apliquen. No hay... No hay mucho más. Todo lo demás es, claro, todo lo demás es para ensuciar la cancha. Digo. Bien. Juan Pablo, te agradecemos un montón este rato con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Pasaba Juan Pablo Zaneta por Mañana Sí, miembro del Colegio de Abogados de la Capital Federal y ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.